Christopher Jean-Pierre Mayo Pérez, de la Universidad Las Peruanas, de la Escuela Profesional de Psicología Humana. El día de hoy, en el curso de psicolingüística, voy a tratar sobre la psicopatología del lenguaje, que viene a ser los trastornos que tiene el lenguaje. En otras palabras, todos los problemas, dificultades, deterioros que puede tener al momento de expresarnos, comunicarnos o comprender, recibir o dar mensajes. Para empezar, tendríamos que hablar de una buena combinación para poder hablar sobre los trastornos del lenguaje, ¿no? Tenemos que ver muchos aspectos, tanto del habla del lenguaje, que viene con la capacidad de articular, ¿no? La parte orgánica, la producción, la comprensión, todos los problemas que pueden residir dentro de ellos pueden tener también al sistema nervioso central, a nivel funcional, a nivel genético. Todos estos trastornos tienen que ser bien diagnosticados y comprendidos para poder ejercer bien en la práctica y diagnosticarlos adecuadamente. Muy bien, la Asociación Estadounidense de Habla y Lenguaje y la Audición define el término trastorno del lenguaje como el deterioro o desarrollo deficiente de la comprensión y o la utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, según Peloch 2008. En otras palabras, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando hablar de los trastornos del lenguaje es amplio, porque vamos a ver que se pueden dar a diferentes niveles. Sobre todo, digamos que va a afectar siempre al sistema nervioso central. Puede ser originado de diversas formas por diferentes causas. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a ver esos trastornos, cómo vamos a ver los problemas que puedan influir en ellos, que puedan desatar estos problemas. Se refiere a problemas, la forma como nos comunicamos, cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a expresar. A temprana edad pueden empezar los trastornos del lenguaje, ¿no? Comúnmente se dan en niños. Pueden ser los trastornos del lenguaje mixtos, pueden ir acompañados también de otros problemas y deficiencias, ¿no? Los trastornos orgánicos, que son alteraciones del habla provocadas por anomalías, es decir, malformaciones, ¿no? Por ejemplo, los labioleporinos, los mandibulares, dentales, personas que tal vez no pueden articular de una buena, adecuada pronunciación o expresión, lo cual dificulta y crea un trastorno del lenguaje. Tenemos después la afasia, ¿no? Del cual va a ser el trastorno con consecuencias debido a una lesión cerebral, en donde se va a dar una reducción, un deterioro de la capacidad para comprender o producir un lenguaje, y se va a dar este daño en las áreas cerebrales, ¿no? Que tienen funciones especializadas en las cuales cada parte de este sistema va a tener una función específica que se encarga alguno de la expresión, otro de la comunicación, otro de la expresión, de la comprensión, etc. También vamos a hablar de la disfasia, que es un trastorno del lenguaje equivalente o una forma menor o indeterminada a la afasia. Tenemos también la afrasia, que es la incapacidad de articular y comprender frases completas, ¿no? Dentro de ello tenemos, por ejemplo, síndromes afásicos corticales, ¿no? Que se da en la cisura de Silvio, ¿no? En donde podemos ver que hay la alteración de este trastorno del lenguaje hace que uno dé repeticiones. Tenemos también el trastorno infantil asociado a los casos epilépticos, ¿no? Como tenemos síndrome de Landau-Kleffner. Más adelante tenemos la fascia de Broca, ¿no? Que es la fascia de Broca o motora, en otras palabras, que se va a dar una lesión circunvolación frontal inferior, ¿no? El área de Broca está ubicado por aquí más o menos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver en pocas palabras lo siguiente, que es una lesión en el área frontal y que afecta mucho más a la pronunciación. Al construir oraciones no es fluido, ¿no? Hay una gran deficiencia en eso, ¿no? Y puede tener el significado de la comprensión, pero existe esa dificultad para poder pronunciarlo, expresarlo, ¿no? Y no hay fluidez en lo que va a decir. También tenemos síntomas de la afasia de Broca. Por ejemplo, tiene problemas para encontrar las palabras deseadas, ¿no?
realiza grandes esfuerzos para acompañar la lengua, la faringe, la laringe a nivel funcional orgánico, por ejemplo, ¿no? Las palabras salen deformadas, etc. Tenemos más adelante también la fascia de Wernicke, ¿no? En pocas palabras, que es la deficiencia de la comprensión. Aunque el habla puede ser fluido, es incoherente. En otras palabras, no hay sentido en lo que dice. Puede decir muchas palabras, pero no hay una consistencia en lo que busca expresar, ¿no? Y la pronunciación puede ser buena, como dijimos, y hay una lesión en las áreas temporales y parietales, ¿no? Se dan dentro de la fascia de Wernicke, no quiero dejar de decirlo, se dan oraciones largas, lo que viene a decir logorrea, ¿no? Y se da otro, por ejemplo, la anosognosia, ¿no? Que no comprende, no entiende ni lo propio y no es consciente de que tiene ese trastorno del lenguaje, ¿no? También vamos a ver que la fascia de Wernicke suele darse con alteraciones de repetición, ¿no? Es un método que va a buscar comprender, ¿no? Tenemos la fascia de conducción. En la fascia de conducción quiere decir lo siguiente: es una lectura veloz, alta y la escritura están alteradas, ¿no? Pero la comprensión lectora suele estar conservada. Puedo comprender lo que yo leo, pero al momento de expresarlo, en la fascia de conducción, que tiene que ver entre el área de Broca, en el momento de expresarlo hay una deficiencia, ¿no? Para poder expresarlo, ¿no? Ahí se altera, ¿no? En la escritura y en la voz. Tenemos la fascia global, que es un tipo de fascia en el que tanto afecta la comprensión como la expresión. Las dos están alteradas. En otras palabras, la fascia de Wernicke y de Broca están unidas ahí, que hacen que esta fascia global sea más general, afecte más áreas, ¿no? Luego tenemos también la fascia transcortical motor, que viene a ser una reducción importante del habla espontánea. Si bien es cierto, todas las personas tenemos la espontaneidad, ¿no? Expresarnos libremente, aquí en esta fascia transcortical no se puede, porque existe esa dificultad, porque no encuentran a veces las palabras o les falta más fluidez verbal. Tenemos la transcortical sensorial, que en otras palabras viene a ser la falta de comprensión, las limitaciones que puede tener, similar a la fascia de Wernicke, pero más leve y repetida, ¿no? Y aquí se da también una lectura y escrituras alteradas. Tenemos la fascia transcortical mixta, donde el habla espontánea es pobre, la verbalización es fluida pero corta, la denominación, lectura y escritura están alteradas y, bueno, sí existe una comprensión, pero limitada. Luego tenemos la fascia anómica, es la más leve de las afasias y la más frecuente, ¿no? Se caracteriza por una importante dificultad de la denominación junto a la expresión fluida, comprensión relativa preservada y una capacidad para la repetición casi normal. Hernández, ¿no? Menciona eso, que va a tener dificultad para expresar, para comprender y una capacidad para la repetición casi normal. Puede repetirlo, puede tener la fluidez, pero le va a tener limitantes en la comprensión y en la fluidez al decirlo. Tenemos la alalia, ¿no? Que es un retraso en el desarrollo de la utilización de los mecanismos que producen el habla. Aquí hago referencia a Hernández, que menciona retraso en el lenguaje, se refiere a un retraso en el desarrollo y utilización de la ciencia del lenguaje, ¿no? Que viene a ser que los signos o los símbolos que utilizamos las personas para poder comunicarnos no han podido desarrollarlos de manera adecuada. Eso es por una parte en cuanto a la forma, ¿no? Y en cuanto a la pronunciación, el habla, que también puede ser que haya dificultado su desarrollo debido a diferentes causas, pero la cuestión es que cada uno puede ser independiente. El habla o el lenguaje pueden venir uno antes, uno después. Signos y síntomas para determinar o para poder diagnosticar a la fascia, ¿no? Por ejemplo, a la edad de 12 meses no hay motivo de preocupación si es que no se dice adiós, si no se ve apuntando, si no se ve vocalizando al niño, ¿no? De 12 meses. Pero a la edad de 15 y 18 meses ahí viene lo preocupante.
en donde es importante que el niño, el bebé, ya deba decir mamá, papá, hola, saber decir mandatos no, sí, ¿no? Tener señalización, referencias. Muy bien. Otros signos de retraso que pueden ser más agravantes todavía, de 2 años a 4 años, es la incapacidad para producir espontáneamente palabras, incapacidad de seguir instrucciones, ¿no? A veces vemos niños que no saben, no entienden seguir instrucciones, ¿no? Puede ser que tenga un problema, ¿no? La disartia, más adelante tenemos la disartia, que viene a ser una dificultad para coordinar los músculos, para coordinar el habla, ¿cierto? En donde hay dificultad para hablar, puede hablar, pero lentamente, ¿no? Y esto puede ocasionar una falta de comprensión de quien lo escucha para poderse dejar entender. El ritmo es lento del habla, una voz tensa, nasal, áspera, un discurso monótono y un babeo silarreo, ¿no? Por ejemplo, aquí me detengo en esta afasia, la disartria, tenemos ahí la taquilalia, ¿no? La taquilalia, ¿no? Dice la tasa rápida de discurso que es difícil de entender. Por ejemplo, el cantante Pedro Suárez Vértiz sufre de eso, ¿no? Taquilalia. Entonces, vemos que estos trastornos pueden afectar a cualquiera, no distingue ni discrimina a ningún tipo de persona. A pesar de que no haya tenido antecedentes, él lo ha comenzado a sufrir. No es tampoco un consumidor de sustancias tóxicas ni nada, pero lo comenzó a sufrir. Luego también tenemos otras condiciones que provocan la disartria, ¿no? Por ejemplo, la ELA, la enfermedad, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, que viene a ser una deformación o cuando ya no puede moverse una persona, ¿no? Porque paulatinamente ha ido quedándose de una manera, dicho, paralítico. Por ejemplo, Stephen Hawking, quien ya murió, uno de los pensadores más grandes del siglo XX, siglo XXI, murió, sufría de esta enfermedad, ¿no? Y solamente podía comunicarse con medios tecnológicos, ¿no? Y eso ha sufrido debido a lesiones cerebrales. Personas que han tenido, han estado muy bien hasta una cierta edad de adultez y que después se han presentado estas enfermedades que pueden llevar a tener diferentes consecuencias como los trastornos del lenguaje, como la disartria. Causas de trastorno del lenguaje, ¿no? Las causas pueden ser muy variadas. Puede darse a nivel, por ejemplo, de los genes, la herencia, si hay antecedentes familiares, puede ser también por la nutrición prenatal de una madre que tal vez tuvo una mala alimentación, que estuvo metiéndose sustancias inadecuadas, pudo traer ese problema, o también evitarlo, por supuesto también tomando su ácido fólico durante el embarazo, y otras condiciones que pueden originar después como el autismo, los síndromes de Down, las discapacidades intelectuales, los partos prematuros, entre otros, ¿no? Los síntomas más comunes que podemos encontrar, por ejemplo, niños con trastorno del lenguaje receptivo, y también tenemos niños con trastorno del lenguaje expresivo. El receptivo es que no reciben, no entienden, no comprenden lo que se les dice o lo que se les indica, ¿no? Tienen una dificultad en eso para comprender lo que se les va a indicar. Y los niños que tienen un trastorno del lenguaje expresivo es lo contrario, que no pueden expresar, no encuentran las palabras adecuadas o tienen un bajo nivel de vocabulario. O repiten las mismas frases y pueden decirlo hasta sin pensar. También encontramos otros más signos a una determinada edad, unos demás síntomas. Por ejemplo, de 15 meses, si no mira, no señala, o 5 o 10 personas o objetos, hay que hacerle una evaluación a ese niño, ¿no? Asimismo, a los 18, a los 24 y a los 36 meses, por ejemplo, debería seguir instrucciones de 2 o 3 o 5 pasos, por ejemplo, ¿no? También tenemos que los signos no expresa, por ejemplo, es cuando hay una afectación en el área de Broca, ¿no? No expresa palabras, ya ha pasado un determinado tiempo, tiene 1 año y medio, 2 años, y allí hay dificultades que obviamente tienen que ser diagnosticadas a tiempo para poder hacer un trabajo de rehabilitación. Finalmente, quiero terminar esto diciendo lo siguiente, que la intervención neurológica de los trastornos del lenguaje oral viene a ser los tratamientos, la rehabilitación que se puede dar, pero deben de ser diversos, deben de ser bien diagnosticados. ¿Por qué?
Porque mientras, por ejemplo, el Wernicke, la fascia Wernicke, trastorno es con la comprensión, la fascia de Broca es con la expresión, pero pueden también venir mixtas, ¿no? Pueden venir muchos trastornos del lenguaje al mismo tiempo y los cuales deben ser funcionales los procesos rehabilitatorios para que para que pueda dar solución o mejorar de alguna manera ese trastorno, ¿no? Muy bien, entonces solamente no quiero hacer largo este breve video, el cual me parece muy fructífero porque nos permite ahondar un poco en este mundo de los trastornos del lenguaje que muchas gentes lo sufren y no lo saben, y de una u otra manera nosotros como psicólogos estamos llamados a ayudar en todo lo que podamos, dando soluciones y diagnósticos veraces, pertinentes y de acorde al contexto y situación de cada paciente. Eso es todo. Se despide Christopher Jean-Pierre Mayer Pérez.